más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer y honor de tener aquí a la doctora María Laura Braz. María Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Magui, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en este espacio tan valioso y tan importante de ventanas de conocimientos a todas las familias neurodiversas o neurodivergentes. Muchísimas gracias, es un honor para mí. El honor es mío y nuestro. Desde este programa nos encanta tener a profesionales que no solamente hacen bien su trabajo, sino que además están actualizados en neurodivergencia, en neurodiversidad y que son, por lo tanto, respetuosos con la misma. Os quiero presentar a la doctora María Laura. Hoy venimos a hablar del tema de la rigidez cognitiva. Con su ayuda vamos a desmenuzar esto que significa en autismo sobre todo. Pero antes os presento brevemente, muy brevemente, porque ella tiene un grandísimo currículum, a la doctora Braz Méndez, que es médico cirujano venezolana, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, es pediatra puericultora, ha hecho varios posgrados, incluidos también en España, tiene un diplomado de autismo, es además, por supuesto, locutora profesional y autora del libro Cuando el autismo toca la puerta, guía para padres, un libro que de verdad os recomiendo muchísimo. Ella además pertenece a varias sociedades científicas y profesionales y es muy activa, bastante activa en Instagram, en la red social Instagram en concreto, que es de donde yo la conozco, de nuevo aportando claves muy valiosas y siempre desde ese conocimiento y esa práctica profesional. Así que de nuevo, bienvenida. Vamos a empezar definiendo qué se entiende por rigidez cognitiva o cuál sería la mejor manera de describir esto, y podemos decir que es una característica intrínseca sobre todo al trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista o no. Y es parte también de todo el proceso de diagnóstico clínico. O sea, ¿cómo está, digamos, relacionado la rigidez cognitiva con autismo? ¿Y qué realmente significa, María Laura? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Me parece muy valioso tocar este tema de la rigidez cognitiva o pensamiento rígido, que le llaman también otros autores, porque nos va a permitir ponernos en contexto ante ciertas situaciones que pueden presentar, en este caso particular, chicos con autismo, o personas autistas. ¿Qué es la rigidez cognitiva? Son las diferentes dificultades, desafíos o, para algunos casos, la imposibilidad de adaptarse a cambios que están fuera de lo que esa persona prevé dentro de su cotidianidad. Estamos hablando de cambios, necesito cambiar la conducta o mis sistemas de creencia, o tengo dificultades para aceptar, entender y adaptar mi conducta a un contexto que se sale fuera de lo que rutinariamente yo estoy acostumbrado a realizar en la cotidianidad o en el día a día. Esto hace que la persona tenga digamos que cierta intolerancia a la incertidumbre, porque necesito tener control y previsibilidad de lo que va a ser mi día. Necesito manejarme en un sistema de rutinas, de pautas y de estructura, y cuando hay un imprevisto que cambia todo, eso puede llegar a ser bastante desagradable para la persona que tiene la rigidez cognitiva y que amerita hacer un cambio brusco de señas o de actividades que va a hacer. Entonces hablamos del pensamiento rígido de esa persona, como para concretar, que tiene dificultades de entender, aceptar y adaptar y generar cambios inmediatos, imprevistos,
ante situaciones que no son lo que esa persona esperaba. Y puede ir desde situaciones tan sencillas como cambio de horario o ya no voy a ir a una terapia, o algo tan complejo como me van a cambiar el docente de un día para otro. Entonces, las personas que tienen rigidez cognitiva son personas que tienen característicamente como una tendencia a la invarianza. No estamos diciendo con esto que tener rutinas sea malo. Las rutinas son necesarias, son parte de la estructura, son parte de la cotidianidad, pero cuando yo tengo dificultades para entender que hay un cambio de rutina y ese cambio de rutina altera o modifica o afecta la globalidad de la persona, llegando incluso en algunos casos a producir ciertos disconfortes orgánicos, ¿ok? Es cuando ya no se hace tan agradable para la persona. Mencionaba si es una característica intrínseca del autismo y si era necesaria que esté presente esa rigidez cognitiva para el diagnóstico. Digamos que son cosas, Maui, que van de la mano. Si nosotros recordamos que los criterios para el diagnóstico de autismo están basados en dos dimensiones. Por un lado, las dificultades en las habilidades sociocomunicativas con cada una de sus desgloses y de sus características, así como también un conjunto de actividades, de intereses, o las tres, que son muy repetitivas y muy restringidas. Allí es donde nosotros de pronto podemos incorporar esa tendencia a la invarianza o esa rigidez cognitiva que hace que se afloren ciertos intereses que vienen siendo repetitivos. Es intrínseca del autismo, característicamente forma parte de las personas autistas o de las personas con condición de espectro autista, queriendo hablar desde el respeto en cómo podemos mencionar si es persona con autismo o persona autista. Para mí son personas autistas, a ellos les gusta que se les diga así y son fuentes generadores de mucho conocimiento y he aprendido mucho de ellos, pero no solamente lo vamos a ver en personas con autismo, también podemos observar marcadores de rigidez cognitiva en otros trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo los niños que tienen por ahí un trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, y también está presente en algunos trastornos neuropsiquiátricos como los trastornos límites de la personalidad. Entonces, ¿forma parte de las características del autismo? Sí, me explican parte de esas dimensiones necesarias para el diagnóstico. Pueden verse más aflorados en la medida en que aumentan la edad, porque al aumentar la edad aumentan las exigencias académicas, sociales, y eso pues a veces influye en el desarrollo social, laboral y escolar de la persona si no tiene las herramientas para manejarlas desde el punto de vista asertivo, porque la idea es que la persona autista tenga herramientas para seguir siendo autista, con recursos para hacerle frente a una sociedad normotípica que a veces tiene muchísimos desafíos, ¿ok? Excelente, me encanta. Todo lo que has dicho está súper claro. Has hablado de previsibilidad, has hablado de la importancia y del hecho de que las rutinas no son malas. Al contrario, las rutinas las tenemos todos. O sea, seamos neurotípicos, normotípicos, seamos neurodivergentes. Has hablado del hecho de que, tal y como se entiende el TEA, el trastorno de espectro autista, la condición autista, a nivel de criterios diagnósticos, definitivamente sería una parte descriptiva de esa tendencia a la invariabilidad, ¿no? Esa preferencia por la invariabilidad, y el hecho de que también está presente o puede estar presente en otras diferencias del neurodesarrollo. Y aquí la pregunta que sigue, María Laura, es: ¿hay diferencias sustanciales o solo de grado en cómo se manifiesta en niños y personas autistas con respecto a personas no autistas? Y aquí me refiero a no solamente personas neurotípicas, sino también, por ejemplo, a personas que tengan una diferencia atencional o TDAH, o personas que tengan otro tipo de características que entren dentro de las diferencias del neurodesarrollo. Es decir, ¿hay algo que sea intrínsecamente autista sobre cómo se manifiesta en las personas autistas o no? Es decir, la rigidez mental
o la preferencia por la invariabilidad se ve igual en personas que no son autistas. Sí, allí es importante entender que sean personas autistas o sean personas con otra condición, otra neurodivergencia o personas normotípicas. Cada persona vive los cambios de su entorno, de su medio ambiente de una manera diferentes. Hay chicos que pueden tener un diagnóstico de autismo con moderadas necesidades de apoyo y manejarse muy bien en los cambios bruscos de rutina a un chico que de pronto tiene un autismo con menos necesidades de apoyo. Acá es muy importante ver la persona y no el diagnóstico, porque retomamos un poco esto de que cuando conocemos una persona autista, hemos conocido a una persona autista y es única con sus características. Entonces, puede haber diferencias, incluso en una persona normotípica. Ahí influyen mucho los estilos de crianza. Hay niños que sin ser autistas o sin tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad, están inmersos en un sistema de crianza en donde todo lo obtienen desde la inmediatez. Sucede mucho incluso en niños que tienen alta exposición a pantalla, que obtienen el teléfono de manera inmediata, ya que los padres por desconocimiento, a los fines de evitar una rabieta, da el teléfono, o si ese niño llora, inmediatamente tratamos de darle algo. No hay un niño con una neurodiversidad, con una condición o con un trastorno, pero ese estilo de crianza, cuando estamos puertas afuera, hace que ese niño se enfrente a una situación de rigidez cognitiva que viene dado no porque haya una situación neurodivergente, sino por los estilos de crianza. Y en relación a la persona con autismo o con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, esta rigidez cognitiva va a tener muchas aristas y que lo toleremos en mayor o en menor grado va a depender de qué tan tempranamente esta persona obtuvo el diagnóstico, cuál fue el acceso que tuvo a las diferentes herramientas que ya existen desde el punto de vista terapéutico para hacerle frente a estas actividades, a estas características propias de la rigidez cognitiva. Entonces, no es que si es más autista es más rígido o es menos autista es menos rígido, es muy variable porque hay chicos que sin tener, por ejemplo, una comorbilidad asociada como una discapacidad intelectual, o que tienen un alto nivel de funcionamiento cognitivo, pueden ser más rígidos que aquel que no tiene esas características tan elevadas desde el punto de vista cognitivo, que a veces es algo que se sobrevalora. Entonces, el grado varía de si es una persona neurodivergente con qué, en el caso particular del autismo, que quizás es lo que los atañe el día de hoy, qué tan precoz fue el diagnóstico, qué tan oportuna fue la intervención multidisciplinaria o transdisciplinaria, estilos de crianza de niños normotípicos, todas esas cosas van a influir y en una misma persona también pueden haber cambios, Maui. ¿A qué me refiero con esto? El diagnóstico, el autismo no es algo estático. Un niño puede tener moderadas necesidades de apoyo con marcada rigidez cognitiva y evolutivamente en el tiempo eso cambiar y ser un niño mucho más flexible, que se adapta mejor a los cambios imprevistos, ya tengo un poquito más de herramientas, así como también los niveles de apoyo pueden mejorar o disminuir en el tiempo, porque sabemos que es una condición de tipo evolutiva, no degenerativa, que tienden a mejorar mucho y que no es un diagnóstico estático. Súper también importante. Creo que de alguna manera también has aludido al tema de la tolerancia a la frustración, sobre todo en el caso de los niños normotípicos. Es decir, parte de eso tiene que ver con un desarrollo que es normal para todos los humanos, porque aprender a tolerar la frustración y también a tolerar ahora mismo se me escapa el término, ¿no? Pero el tener que esperar a conseguir una recompensa, ¿no? La tolerancia a la espera, a la postergación de la satisfacción, de alguna forma, pues eso también es un proceso que evoluciona en todos los seres humanos desde que somos muy pequeñitos. Entonces, efectivamente, donde entra la crianza, el estilo de crianza, es si no se, de alguna forma, invita al niño a través de todas estas situaciones a empezar a tolerar la frustración o tener que esperar para conseguir algo, pues obviamente de alguna manera estamos haciendo que ese cerebrito pues no practique esa evolución y por lo tanto pues tenga más necesidad de
de saber que va a conseguir lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces, la parte del contexto me parece también muy, muy, muy importante y muy interesante, y me alegro que lo hayas traído a colación, porque de nuevo, a veces pensamos que es rigidez y en realidad lo que es digamos, una peor o una más pobre o una menor evolucionada gestión emocional, ¿no? También puede ser. Correcto, sí. Y todo va a depender de qué tan oportunamente en casa o en los ambientes donde cotidianamente el niño se desenvuelva, pues tenga volvemos otra vez al tema de las rutinas, de los tiempos de espera. Tú mencionabas la capacidad de postergar la gratificación, eso tiene que ver con funciones ejecutivas también. Entonces, esas funciones ejecutivas, pues de alguna u otra manera, independientemente de que la persona tenga una neurodiversidad o no, son cosas que van madurando en el tiempo y que se pueden trabajar en casa dando estímulos apropiados, porque en los primeros años de vida el cerebro es una estructura con muchísima plasticidad cerebral, y esa plasticidad cerebral yo puedo usarla desde un punto de vista muy positivo, pero también hay algunos estímulos que no son tan positivos, y ahí viene quizá el ejemplo más álgido en estos tiempos es la incorporación de dispositivos electrónicos a temprana edad, que alteran todas esas funciones ejecutivas, la corteza prefrontal, entre otras cosas. Totalmente, y es un tema absolutamente, vamos, polémico en el sentido de que hay todo tipo de opiniones, muchas por supuesto no basadas en nada científico ni en el conocimiento realmente de cómo se desarrolla el cerebro humano. También hay mucho alarmismo, ¿no? También pues eso, lanzar este tipo de consignas de las pantallas causan autismo, que es absolutamente no solamente incierto, sino además muy alarmante para las familias, y que de alguna manera ese tipo de, bueno, pues de aserciones también lo que buscan es pues polemizar, básicamente, es polemizar, ¿no? Entonces, volvamos un poquito a cómo se vería para las familias que nos están escuchando y que digan, no me queda muy claro si mi hijo, o hasta qué punto mi hijo tiene rigidez cognitiva, o cómo se... Háblanos un poquito más sobre el tipo de comportamientos, es decir, a nivel visible, ¿cómo se manifestaría una necesidad de previsibilidad, que sería el equivalente en positivo de una rigidez cognitiva? Es decir, hablemos de, son rituales, rechazo o resistencia a hábitos o a rutinas. Eso nos lo has comentado antes, que puede ir desde lo más pequeñito hasta lo más grande, pero hablemos de otro tipo de comportamientos, sobre todo rituales, sobre todo, por ejemplo, vinculación con objetos o con personas. Cuéntanos un poquito más. Bien, acá entra, es importante mencionar, hay chicos autistas que pueden tener rituales o apegos a veces no funcionales sobre objetos. Allí entran de pronto la necesidad de incorporar un objeto para poder dormir o para poder comer. Hay chicos que no toleran cambios de rutas o de trayectos para ir a un sitio en particular. De pronto siempre tomo la misma ruta para ir al cole, hoy por alguna razón tuvimos que cambiar esa ruta. Eso, si no se anticipa, puede generar un disconfort bastante importante. Cambios de rutas, cambios de horario, rituales, y existen tantos rituales como personas autistas puede existir. Yo tengo casos de niños que, por ejemplo, para comer, si no incorporas un trocito de plátano frito, que aquí lo llamamos tajadas en Venezuela, simplemente no puedo comer, o si siempre quiero hacer el mismo ritual de juegos, encajar, desencajar, encajar, desencajar. Si queremos desordenar ese orden que ya yo tengo, eso me puede generar este tipo de conductas disruptivas, o mal llamadas conductas disruptivas. También son niños que van a requerir o son rígidos con los horarios, son rígidos con los cambios de docentes, hay apego a una sabanita, o hago fascinación por un juguete, y si no es ese juguete, así me regalen el juguete más caro, el mío es ese, así esté viejo o deteriorado, igual con una pieza de ropa, igual con una pieza de calzado. Es muy variable, y cuando nosotros cambiamos esto de una manera imprevista, por ejemplo, yo tengo una paciente
que comía en un platito de mini. Ese platito de mini llegó a su tiempo útil, se dañó, se deterioró, y aunque mamá intentó comprar un plato muy similar a ese, ella no comía, ella no entendía que no había otro plato que ella pudiese utilizar para comer. Y ahí es cuando esa rutina, que es positiva, cuando transgrede la estabilidad orgánica, por decirlo de alguna manera, de la persona, entonces eso puede generar un problema de salud. ¿Por qué? Porque esta niña dejó de comer, no quería comer, empezó a tener como una introspección que ya había superado, empezó a tener esas conductas de meltdown, que también son formas de manifestar que mi pensamiento rígido no puede tolerar este cambio, que entonces allí viene la manifestación clínica. Los cambios de la rutina o esa intolerancia a la incertidumbre puede ser una de las principales causas de ansiedad en la persona autista, porque necesito tener el control y la secuencia de lo que se hace siempre. Entonces vienen episodios de ansiedad que en niños pueden traducirse con cambios en la forma de dormir, trastornos del sueño, empezamos a tener bruxismo, que es como un rechinar en los dientes, empieza a comerse las uñas, algunos se alan el cabello, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, y allí vienen las mal llamadas conductas disruptivas. Y yo digo mal llamadas conductas disruptivas porque para mí el autismo es como un gran iceberg, y lo que regularmente todo el mundo ve, incluso muchos médicos, es la conducta desadaptativa, la conducta que no es socialmente correcta. Y ahí, si yo no busco bien cuál es ese detonante, en este caso la rigidez cognitiva, y por eso siempre intentamos preguntar, ¿hay algún cambio? Ya no es el papá el que lo va a buscar, lo fueron a buscar 15 minutos más tarde y llegó una persona nueva a la familia, llegó un hermanito nuevo. ¿Qué ocurrió? Entonces, cuando no buscamos bien, Magui, es cuando viene el uso indiscriminado de fármacos psicotrópicos, antipsicóticos, y resulta que esto es primero un paliativo, porque si yo no corrijo lo que está debajo de la punta del iceberg, que no es solamente la rigidez cognitiva, hay muchísimas otras causas. Entonces voy a tener un niño medicado incluso sin criterio, y después que quitemos la medicación vuelve todo a estar allí. Yo tengo que buscar la causa de esa conducta disruptiva, que es lo que a veces lleva tiempo, y es el tiempo que no se dedica o que no queremos dedicar en una consulta. Claro, y esto qué importante es por todas las ramificaciones, como acabas de decir tú, que esto puede tener, ¿no? Entonces, aunque obviamente no vamos a tener tampoco mucho tiempo para hablar de ello, pero no sé si puedes darnos algún tipo de apuntes sobre todo para las familias que están muy interesadas en entender de dónde viene esto a nivel, digamos, neurobiológico. ¿Qué sabemos del proceso que lleva a una mayor rigidez cognitiva en cerebros neurodivergentes? O sea, diríamos, la pregunta sería, ¿por qué son más resistentes al cambio? ¿Por qué les cuesta más aceptar el cambio? Porque de alguna manera el cambio, y sin ponernos muy filosóficos, pero el cambio es lo que hace a la vida. La vida no es estática, o sea, incluso nosotros mismos como organismos estamos constantemente en cambio, cambiando a nivel celular, a nivel a todo tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera ser resistente al cambio es como la receta a la infelicidad y a la ansiedad, porque el cambio viene inherente a la vida. Entonces, danos algo que sea una pincelada sobre por qué los cerebros neurodivergentes en principio parecen ser más resistentes al cambio. Bien, me hace recordar mucho una frase de Heráclito de Efesio, que dice que lo único constante en la vida es el cambio, y realmente es así. Desde el punto de vista neurobiológico, se ha querido y se ha logrado estudiar hasta la actualidad el cerebro autista a través de diferentes técnicas médicas, por decirlo de algunos estudios neurofuncionales, y lo que hasta hoy se sabe es que la corteza prefrontal, que es el área frontal del cerebro, que es la que más demora en madurarse, regularmente llega a una madurez después de los 12 años de edad, allí están estructuradas las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas son las funciones cerebrales más superiores de la especie humana, y quizás la que nos hace un poquito diferente al resto del reino animal o de las especies del reino animal. Allí están la atención y la concentración, la memoria de trabajo, el control inhibitorio de la conducta, lo que nos hace no ser impulsivos, hiperactivos, la capacidad de
postergar la gratificación, que eso está vinculado con el sistema de recompensa, en donde el lóbulo temporal también está involucrado. Entonces se sabe que esas dos estructuras, particularmente el lóbulo frontal el lóbulo temporal, específicamente la amígdala, tienen una hiperconectividad desde el punto de vista de las transmisiones de estímulos nerviosos entre una neurona y otra son muchas más abundantes, son mucho más intensas. Algunos hablan de algunos desequilibrios bioquímicos, son mucho más grandes, y estas diferencias es lo que explica de alguna u otra manera parte de la sintomatología, no solamente en relación a la rigidez cognitiva, sino también a las otras características del autismo. Por eso cuando, por ejemplo, vemos tiene autismo, pero también tiene TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a ver, porque en el autismo hay fallas en las funciones ejecutivas y no necesariamente porque yo tenga un trastorno por déficit de atención asociado. ¿Hay una base neurobiológica? Sí. Se sabe que hay un lóbulo frontal más grande, un lóbulo temporal más grande, que hay mucha hiperconectividad. Y también en la adolescencia, una de las teorías que apunta más a hablar del tamaño grande del cerebro autista es que debería ocurrir una poda sináptica. ¿Y qué es una poda sináptica? Que esas neuronas o esos circuitos tienen que ser sustituidos por nuevos circuitos neuronales. Cuando esto no ocurre, entonces tenemos una masa cerebral mucho más grande. El mejor ejemplo es cuando yo tengo un jardín con el césped podado y otro sin podar. Si yo no podo ese jardín, lo otro que viene por debajo no se ve bien y por lo tanto no funciona bien. Y aquí voy a incorporar, Maui, y te pido permiso para hacerlo. Me mencionabas hace unos minutos atrás por qué puede ser tan intenso la rigidez cognitiva en unas personas y otras. Si nosotros sabemos que hay una base neurobiológica, si este chico tiene una organicidad cerebral, de pronto un proceso irritativo a nivel de la actividad eléctrica de la corteza prefrontal, un electroencefalograma alterado, eso también puede influir significativamente. Entonces, lo neurobiológico va de la mano de lo otro, pero todo es importante y tenemos que tener una visión integral de la persona, ¿ok? Qué importante, yo aquí anotándome cosas porque mi hijo en este momento tiene 14 años, entonces está en plena adolescencia, y lo que hablas de la poda sináptica, que yo ya lo había escuchado, pero de alguna manera lo que también estás diciendo es que sí, de alguna manera es incluso aún más importante precisamente en los cerebros adolescentes autistas, porque ya vienen con una fabricación, digamos, algo diferente desde el inicio, ¿no? Entonces, esta poda sináptica es aún más importante. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver, a la que ya has aludido antes, que tiene que ver con los cambios a lo largo del tiempo en la rigidez cognitiva. Es decir, imagino que por poder, ahora nos lo vas a comentar, pero ¿puede una persona ir hacia mayor rigidez cognitiva? ¿Puede una persona ir hacia menor rigidez cognitiva? ¿Hay momentos vitales particularmente importantes de cara a en qué dirección vamos a ir? Por ejemplo, la adolescencia. Háblanos un poquito de cómo se vería la rigidez cognitiva a través del paso del tiempo y, por supuesto, del desarrollo neurobiológico del cerebro. Claro, la mayor o menor capacidad de entender y de manejar la rigidez cognitiva va a estar directamente vinculada con la atención de las causas orgánicas, si existen, obviamente. Por ejemplo, una alteración en el electro, en esas áreas del cerebro que característicamente tienen a su haber el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, que es el opuesto a la rigidez cognitiva, ¿ok? Y también qué tan temprano inicia la persona el abordaje multidisciplinario y qué tanto ponen en práctica padres, docentes y familia herramientas para que esa rigidez cognitiva no nos afecte tanto, ¿ok? Entonces, la evolución, hablamos del autismo como una condición que no es estática, que es dinámica y que puede evolucionar significativamente, pero también se pueden afianzar muchas otras cosas. ¿Cuántas personas llegan a la adultez sin diagnóstico de autismo y que de pronto ya después en una edad más adulta logran el diagnóstico? Ya esa rigidez cognitiva probablemente sea un poco más cuesta arriba,
de sobrellevar. Ya hay trastornos de ansiedad generalizados, establecidos, porque no tuve esas herramientas y no me salgo de mi pensamiento pragmático, cuadriculado. Entonces, no trabajar la rigidez cognitiva en las primeras etapas de la vida de la persona con el diagnóstico de autismo puede generar más rigidez y desencadenar comorbilidades. Regularmente las comorbilidades, que son situaciones médicas asociadas al autismo, tenemos las comorbilidades psiquiátricas donde la ansiedad es la principal. Como dice Temple Grandin, la ansiedad es el compañero de viaje de la persona autista, sobre todo cuando no hay estrategias o herramientas. ¿Puede evolucionar positivamente? Sí. ¿Qué pasa? No es lo mismo tener una rigidez cognitiva porque quiero comer siempre en el mismo platito a los 5 años, que tener un adolescente de 15 años donde no puedo entender de que tú no hables de los planetas, de la teoría del Big Bang, porque mis pensamientos van, o sea, el adolescente o en la transición a la adolescencia, la persona autista vive los mismos cambios físicos, bioquímicos, hormonales, de inicio de las descargas puberales, eso se va a vivir igual, pero el contenido del pensamiento a lo mejor es muy distinto. Cuando yo no logro entender que mis intereses, o me cuesta entender que mis intereses son importantes, pero que también me debo permitir entender los intereses del otro, o mira, tuvimos un problema con el servicio eléctrico y no pudimos hacer hoy la entrevista con Magui, no, es algo que no podemos controlar. Entonces eso en la persona que tiene más edad se vive de una manera mucho más intensa y produce mucho disconfort. Quizás pequeñitos que podemos tener la irritabilidad, la mal llamada conducta disruptiva, la baja tolerancia a la frustración, la pataleta o el berrinche, pero en un adolescente puede desencadenar hasta un meltdown o un shutdown autista en donde, o sea, no existe más nada sino yo y mi disconfort. Y claro, eso además, asimismo, también lleva a una frustración y a un disgusto emocional tremendo por parte de las familias, ¿no? Yo siempre echando para mi terreno, que es cómo nos sentimos las madres y los padres, ¿no? Porque de alguna manera, cuando tu hijo, esto le pasaba a mi hijo, con 4 añitos, 5 añitos, si nos montábamos en el coche y yo iba para la izquierda cuando obviamente él pensaba que íbamos a ir para la derecha sin él ser capaz de decírmelo, porque además en esa época hablaba solo con palabras sueltas, pero me decía this way, por aquí, y entonces él se enfadaba, pero tenía 4 años, estaba sentado en su silla de coche y pues no pasaba nada, más que obviamente se disgustaba y lloraba, pero digamos que eso no es lo mismo que, por ejemplo, ahora es un tiarrón de 14 años que mide casi 1,80 m, y que obviamente ya no se regula por ese tipo de temas, pero y aquí también súper importante de nuevo entender toda la parte del contexto digo vital del momento, ¿no? Porque mi hijo, por ejemplo, es muy flexible, realmente tiene muchísima flexibilidad, ha vivido en 4 países diferentes, en diferentes culturas, viaja muchísimo con nosotros, entonces tiene mucha flexibilidad, porque cuando uno viaja es una de las maneras realmente más espectaculares, más obvias, más evidentes de trabajar la flexibilidad. En viaje casi todos son cambios y diferencias e imprevistos, pero hay ciertos momentos en los que él exhibe una rigidez muy pronunciada. Y yo sé que tiene que ver con si ha dormido mal, si ha tenido un mal día en el colegio, si en ese momento, digamos que no tiene banda ancha mental para las demandas que ese cambio o ese imprevisto le exigen. Entonces, de nuevo, no somos estáticos no solamente a nivel de la edad que tenemos en este momento, sino no somos tampoco estáticos incluso dentro del mismo día, porque hay momentos en los que estamos más cansados, más irritables y, de nuevo, con menos banda ancha, ¿no? Entonces, qué importante que los padres entendamos que nuestra propia frustración, a veces nuestro propio sentimiento de impotencia es natural, porque muchas veces esto parece que viene de la nada y que incluso cuando nuestros hijos ya han exhibido comportamientos muy flexibles, de repente en el tercer cambio del día ya no pueden más. Y entonces ahí es como, no, ahora ya no, de ninguna manera, ¿no? Entonces, hablemos brevemente sobre la ansiedad, que también obviamente la hemos mencionado, lo has mencionado a lo largo de prácticamente casi todo el episodio de lo que llevamos, de la conversación que llevamos, pero
si la ansiedad está relacionada con la rigidez cognitiva, porque al final es un deseo de control, y cuando no hay control, o sea, entonces es como, es efecto, es causa, son ambos, es la pescadilla que se muerde la cola, es el huevo, es la gallina. ¿Cómo visionamos la ansiedad en torno a esta gestión de lo que en muchos casos no es totalmente gestionable, que es la vida? Claro, van de la mano, son ambos. Si una persona autista tiene rigidez cognitiva y no ha tenido herramientas para hacerle frente a las demandas del entorno, a las demandas sociales, a las demandas académicas, automáticamente mi sistema de alarma del organismo, porque todo viene desde nuestras señales internas, empieza a producirse un estado de hiperalerta porque hubo un cambio de señas que no estoy pudiendo controlar, y ahí vienen los disparadores inflamatorios, como la liberación en altas cantidades de hormonas del estrés, como es el cortisol. Eso que va a traer como consecuencia esa ansiedad, cambios en el sueño, cambios en el hábito de alimentación, exacerbación de las estereotipias si es el caso, conductas autolesivas. O sea, hay muchas formas como la persona con autismo puede llegar a manifestar esta ansiedad. Y en ocasiones la ansiedad también a su vez puede acentuar mucho más la rigidez cognitiva. Entonces son cosas que van de la mano, porque la ansiedad en el autismo puede tener tantas aristas, pueden haber debajo de la punta de un iceberg, que es una crisis sensorial, es un trastorno del sueño, son las dificultades en la comunicación. Y cuando hablo de la comunicación, no es solamente del chico que no habla, va a tener muchos más desafíos y más posibilidades de detonaciones conductuales. Pero puede que yo tenga un chico que hable, pero simplemente tiene dificultades para entender el código gestual no verbal de su interlocutor. No lo entiendo porque no habla de esta manera, y viene otra vez la rigidez, y viene una implosión desde el punto de vista conductual porque me desbordé en ansiedad. Es esa necesidad de previsibilidad que lamentablemente, si la podemos mantener en el tiempo, pues muy bien, pero regularmente lo que ocurre es lo contrario, y ahí es donde tenemos que trabajar. Vamos a empezar a hablar ya para ir cerrando esta conversación, porque realmente creo que es fascinante. Vamos a empezar a hablar sobre qué podemos hacer en tanto que familiares, cuidadores, padres, para ayudar a nuestros hijos a gestionar mejor los cambios, ¿no? Entonces, empecemos con esto mismo que acabamos de hablar, la ansiedad. ¿Hasta qué punto, desde tu punto de vista profesional y desde tu larga trayectoria apoyando a familias, podemos y debemos dejarles manejar, es decir, dejarles sentir cierta ansiedad, por ejemplo, en ambientes sociales, ¿no? O cuando hay demandas sociales, porque de nuevo, muchas veces para nosotros pues no hay razón, pero definitivamente para ellos sí, no están entendiendo lo que se espera de ellos. Eso en sí mismo ya crea ansiedad cuando no sabes qué se espera de mí, qué es lo que tengo yo que hacer. Eso es absolutamente claro, porque nos pasa también a nosotros, pero bueno, en el caso de las personas autistas, sobre todo en ambientes sociales en los que no saben muy bien las reglas, las expectativas y tal, pues niveles de ansiedad elevados. Entonces, podemos y debemos dejarles sentir esa ansiedad y al mismo tiempo gestionarla mediante rituales, hábitos que les ayudan a ellos y que no constituyan un problema para nadie más. Porque muchas de las preguntas que yo recibo también es, pero si le dejo que haga eso, entonces no estoy yo contribuyendo al problema. Es decir, si siente ansiedad y dejo que la gestione de esa manera, mediante rituales sobre todo, aunque no sean dañinos para él o ella misma ni para nadie más, pero no, ¿eso es ayudar o eso no es ayudar? ¿Qué dirías tú? O eso depende del contexto. Bien, yo pienso que una de las cosas más importantes en este particular es entender sin juzgar, porque es tan fácil para la persona normotípica juzgar algo que no está viviendo, y eso aplica para terapeutas, médicos, amistades, etcétera. Yo estoy juzgando lo que yo veo, pero yo pienso que es tan importante entender que en el autismo nada es absurdo. Siempre hay un porqué de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando con este chico que hace que
se comporte de una u otra manera o tenga algunas conductas que de pronto no son socialmente correctas, pero no son socialmente correctas para el entorno, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Si nosotros queremos ayudar a un chico autista con su rigidez cognitiva, desde el respeto, vamos a anticipar. La anticipación es vital en el autismo. Bueno, pero es que la vida puerta para afuera uno no puede anticipar todo. Eso es muy cierto, pero todo lo que yo pueda anticipar, ¿por qué no hacerlo? Anticipación es una de las claves para gestionar los cambios sin que eso impacte negativamente sobre la persona autista, porque a la final es él el que siente el disconfort, ¿sí? Por otro lado, utilizar claves visuales, apoyos visuales. Existe una idea equivocada de que los apoyos visuales para el autista no hablante o la persona que tiene compromiso de lenguaje verbal, y no necesariamente es así. Las claves visuales me pueden ayudar mucho. Obviamente el abordaje terapéutico, psicoterapia, otras cosas que se utilizan desde el punto de vista cognitivo-conductual, y también permitirles ser. Yo he tenido, hay niños que me han dicho, es que yo he aprendido a aletear porque estoy muy estresado, pero ya aprendí que lo puedo hacer aparte. Entonces, las estereotipias ya hoy por hoy se sabe que no se extinguen, siempre y cuando no sea una conducta autolesiva, porque en ocasiones el chico pierde la perspectiva y no sabe que se está haciendo daño. Y si yo tengo un bajo registro sensorial interoceptivo, a lo mejor ni siquiera siento dolor en lo que me puedo estar haciendo. Entonces, hay cosas que deben ser permitidas bajo el acompañamiento amoroso, respetuoso de la persona con la condición. Por ejemplo, tienes necesidad de autorregularte, la persona lo puede identificar, hay que permitirle que hagan un tiempo afuera, hay que permitirles salir del aula a deambular en el patio o a autorregularse fuera del patio. De pronto, si yo veo que la estereotipia o el stimming está siendo muy pronunciado y que de pronto los otros niños no tienen la capacidad de entender qué es lo que él está haciendo y por qué lo hace, si yo sé que eso puede limitar su habilidad social, que también le puede generar sufrimiento o tristeza, yo puedo intervenir ofreciendo otro tipo de estímulos para que él se canalice, o explicarle al otro niño que vamos a esperar un rato a que esta situación suceda. O sea, el punto acá no es inhibir una conducta o inhibir una estereotipia o inhibir el shutdown porque el otro le parece mal. Es saber qué es lo que está desencadenándolo. Mientras más pasa mucho en los estallidos explosivos de ira. Todo el mundo busca contener al niño físicamente. A veces lo que necesita es que nadie le diga nada, que lo dejen solo, que espere que el momento pase y después tratar de indagar qué es lo que ocurrió. Entonces, eso forma parte del respeto al otro, y para yo respetar al otro debo entender que en el autismo nada es absurdo. Entonces, todo lo que yo pueda hacer desde mi arista, anticipar apoyos visuales, terapia cognitivo-conductual, cómo está su parte sensorial, está bien regulada, qué está ocurriendo allí. Si eso yo lo estoy haciendo y aún así esa rigidez se mantiene, pues vamos a darle a esa persona un espacio de autorregulación. Hay espacios de calma, esa persona puede tener un espacio de calma, porque la idea, a veces se comete el error. Eso le pasa a muchos terapeutas, incluso a algunos papás, que creen que las terapias son para que sea menos autista. No, la terapia es para que sea un autista feliz en una sociedad donde todavía hay mucho desconocimiento y que más bien puede ser víctima de otras situaciones desagradables. Tienes que seguir siendo autista, o sea, tu esencia nunca va a cambiar, pero vamos a darte herramientas. Yo también necesito herramientas para sobrellevar algunos desafíos. Entonces, todo lo que yo pueda hacer, lo hago. Pero cuando se sale de control, en Venezuela pasa un fenómeno muy frecuente, Maui, y no me da vergüenza decirlo, pero aquí tenemos serios problemas con el servicio eléctrico. Y a veces ese niño está haciendo algo en la computadora y se fue la luz. Yo no puedo anticipar cuándo va a dejar de haber luz. Entonces, los papás tienen que aprender a incorporar una actividad amable, que me guste, afuera, vamos a respirar, vamos a autorregularnos, es algo que no podemos controlar. Está muy bien que sientas lo que estás sintiendo,
pero no podemos controlarlo, vamos a darle otra visión. Hay papás que dicen, eso suena muy lindo, pero mi hijo no habla, pero no quiere decir que no se comunique. Ahí vienen las claves visuales, ahí vienen los apoyos visuales para yo poder hacer un rescate de la conducta. Y si de todas, haciendo todo lo que realmente se tiene que hacer, no puedo lograr nada y la conducta es tan desadaptativa que implica un daño físico a la persona, yo evaluaría si realmente necesita un fármaco, que esa es la última opción siempre en la persona con autismo. Y no es que yo esté diciendo lo que la gente quiere escuchar, sino que el 90% de las indicaciones de antipsicóticos no tienen una adecuada formalidad para su uso. Entonces tratamos el síntoma y no tratamos la persona. ¿Por qué? Porque vemos el diagnóstico. Y resulta que lo importante no es el diagnóstico, lo importante es la persona. Sí, lo importante no es el tip del iceberg, lo que vemos sobre la superficie del agua, sino todo lo que hay debajo. Es absolutamente crucial lo que acabas de decir. Y de alguna manera, muchas veces cuando, no digo que sea una solución fácil, pero definitivamente es una solución rápida, que muchas veces lo que queremos es soluciones rápidas, ¿no? Bueno, pues dale algo a mi hijo para que deje de ser tan rígido. Y no se trata de eso. Se trata de darles herramientas, porque de alguna manera, de la manera en la que estamos apoyando a nuestros hijos con este tema en concreto, o con el tema, por ejemplo, de la gestión de la ansiedad, que de nuevo van unidos de la mano, no solamente lo estamos haciendo para que dejen de tener ciertas conductas que nos molestan a nosotros o que consideramos que pueden ser disruptivas para los demás, les estamos dando herramientas para que ellos mismos puedan autoconocerse, autogestionarse y comunicar sus necesidades de la manera que sea al entorno de cara a su propio futuro. De cara a su propio futuro. O sea, muchas veces también los padres pensamos solo en el ahora, ¿no? Pensamos ahora y, o sea, es la paradoja. Por un lado, estamos solo muy enfrascados en el ahora, en lo que no hace ahora, en lo que no consigue ahora, o en todo lo que es problemático ahora, y al mismo tiempo también muy obsesionados con el futuro, que va a ser de él, se va a casar, va a ir a la universidad, tal, pero no hacemos el vínculo entre esos dos puntos temporales, que es, tenemos que trabajar ahora, hoy, mañana, pasado mañana, es decir, todos los días. Y el ejemplo que has puesto de Venezuela, ¿no? De los cortes eléctricos, me parece un ejemplo fantástico porque es el tipo de ejemplo sobre el que no se puede predecir. Eso no se puede predecir, no se puede prevenir tampoco. Entonces, es el típico ejemplo que muchos padres, es que, ¿qué hago cuando pasa algo que yo no puedo controlar y que tampoco he podido anticipar? Pues tú lo has dicho, doctora, es todo el tema del apoyo visual y también de todo lo que supone la comunicación en familia. De nuevo, no hablo solamente de forma hablada, crear historias visuales o escritas, dependiendo del perfil de cada niño, cada persona, cada joven, hablar, si es posible, y escuchar y compartir historias sobre cómo nos ha afectado el cambio de planes a nosotros mismos como padres. O sea, ir creando también una cultura familiar de exploración de el cambio en la vida, porque como no podemos hacer nada para evitar el cambio en la vida, yo esto es algo que lo hemos trabajado mucho con nuestro hijo Adrián, ¿no? Muchas veces el anticipar incluso la potencialidad de cambios. Cuando viajamos lo hacemos. Siempre decimos, mira, este es el plan. Este es el plan A, que es el ideal, el que todos nos esperamos. Pero claro, pueden pasar muchas cosas. Entonces, también hay un plan B y hay un plan C. Y luego puede que, claro, en nuestro caso, porque sabemos que él lo puede gestionar, no le va a crear más ansiedad. Y le ayuda, porque es como tener la alternativa. Entonces ya de alguna manera sientes que tienes un cierto control sobre esa la imprevisibilidad de los cambios, sobre todo cuando estás viajando, ¿no? Pero incluso en el día corriente, el poder decir, el poder hablar de, mira, pues yo hoy he ido al supermercado y quería comprar esto para mí y no lo he encontrado, porque me han dicho que ya no lo fabrican. Y entonces pues me he llevado un chasco, me he llevado una decepción. O sea, normalizar, ¿no? De alguna manera y esto obviamente es, de nuevo, no es una cosa de un día para otro, es una cosa de día tras día tras día. Normalizar que la vida está llena de imprevistos. Normalizar que el cambio no es malo, que tu cerebro puede verlo como una amenaza, pero en realidad no es una amenaza. Pero de nuevo, no solamente hablarlo, sino
mostrarlo, ¿no? Ser modelo de esa tal vez gestión del cambio que en el fondo tenemos que hacer todos, ¿no? Y yo creo que esta era la última pregunta que tenía escrita y que de alguna manera, doctora, ya nos has contestado, ¿no? Que es hasta dónde llevar el abordaje de la rigidez cognitiva, cómo evitar el capacitismo o ese énfasis excesivo en patologizar una tendencia mental que todos los humanos presentamos, Claro. casi a diario. Es así. Y sabes que acá es importante también, Maui, cuando existe un chico autista en la familia, toda la atención se centra sobre ese chico autista y eso está muy bien. Y tienes que hacer esto. O sea, la persona con autista tiene los grandes desafíos de adquirir o consolidar cosas para poder manejarse bien dentro de una sociedad. Eso está muy bien. Pero la única manera de que también las familias o los padres echen adelante con estos cambios por la rigidez cognitiva o por una desregulación sensorial o por lo que sea, es atendernos nosotros mismos. ¿Sí? Es como cuando uno va en un avión y se despresuriza la cabina. Si uno va con un chico, inmediatamente se dicen, colóquese primero usted el oxígeno antes de asistir a la persona que lleva a su lado. Asimismo ocurre cuando recibimos un diagnóstico. Los papás necesitan recibir apoyo, acompañamiento emocional y que sepan abrazar el diagnóstico de que es el hijo que tengo y con esto es que yo tengo que echar hacia adelante. A lo mejor no era el hijo que yo idealicé, pero es el hijo que tengo y me puede enseñar muchísimas otras cosas. Entonces, la rigidez cognitiva la podemos presentar todos en cualquier momento de nuestras vidas, que en el autismo se puede vivir de una manera más intensa, de una forma mucho más vívida, sí, por las características propias de la condición, pero eso no te hace un enfermo mental, no te hace un paciente psiquiátrico, no te hace una persona patológicamente enferma. Que la rigidez cognitiva puede ser causal de disconfort, de situaciones desagradables en la persona, porque esperamos del autista todo aquello para que los otros no se sientan mal, pero nadie piensa en lo que le hace daño a él. Es como el masking que utilizan para hacerle frente a los desafíos sociales. Yo tengo un adolescente en mi consulta de 15 años que una vez me dijo, qué horrible es ser algo que no soy. O sea, yo tengo que empezar a hacer bromas como lo hacen mis compañeros, o tengo que empezar a vestirme como lo hacen mis compañeros, porque si no me chalequean. Chalequeo es un modismo venezolano para explicar de pronto las burlas o el bullying. Entonces, normalizamos esto, pero patologizamos aquello que no es patológico y que es algo inherente a la persona. No estoy diciendo vive rígido toda la vida, no, porque obviamente la vida necesita un cambio, la flexibilidad para que puedas sobrellevar relaciones personales, de pareja, de laborales, académicos, pero dame las herramientas porque lo puedo sobrellevar sin necesidad de que me invadas con un medicamento. Los medicamentos no mejoran la rigidez cognitiva, mejoran los síntomas asociados a esa rigidez cognitiva que no se atendió. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad o los trastornos del sueño. Entonces, no es patologizar, es buscar debajo de la punta del iceberg y trabajar sobre ello para que la persona, vale, pueda identificar, mira, me estoy sintiendo muy mal, se fue la luz, estaba haciendo un trabajo, déjame ir a la plaza, dar una vuelta, a respirar, contar hasta 10 y entender que es algo que no depende de mí. Pero para llegar a eso hay que trabajar todos los días, desde la familia, desde los centros terapéuticos. Para no patologizar hay que llevar las informaciones fuera de los consultorios médicos, porque puertas adentro todo queda aquí. Yo estoy en mi consultorio ahorita y todo queda aquí adentro, pero cuando tú le das información, incluso a los que no tienen familiares autistas, pero wow, mira, ya yo sé que Pedrito está así porque, no sé, cualquier cosa pudo haber pasado. Yo dejo de juzgar, de emitir un juicio de valor, porque el autismo no tiene ningún marcador físico que le haga entender al otro que este niño es autista y por eso, pues de pronto un chico con síndrome de Down, tú lo puedes identificar, wow, está haciendo una pataleta, pero es un niño especial. Y las otras
condiciones que no se ven. Entonces, la educación yo creo que es la única arma que nosotros podemos tener para que esta sociedad sea un poquito más amable. Doctora Barat, muchísimas gracias. Creo que este es el punto ideal para acabar esta conversación, que por supuesto podríamos continuar porque de nuevo esto tiene muchas vertientes. Creo que nos has aportado muchísimas claves prácticas, también interesantes de la profundidad de este tema y sobre todo esta pauta de dejar de exigirles a ellos lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros. Creo que esto es muy, muy importante y la pauta, por supuesto, de la información. Para eso está este programa, este podcast. Mi deseo es que esto llegue a muchísimas familias, tanto de familias que tengan personas neurodivergentes en su seno, como otras personas que lo escuchen y que entiendan que de nuevo todos tenemos, el cerebro tiene una tendencia a los atajos y por supuesto a lo conocido, eso también es neurociencia, pero que en el caso de las neurodivergencias pues puede ser un poquito más intenso. Entonces utilizar la empatía y entender que esto es parte de un mecanismo de defensa. De alguna manera el cuerpo-mente se está defendiendo ante lo que ve como una amenaza. Entonces no patologicemos porque eso no sirve a nadie, ni a las propias personas autistas y neurodivergentes, ni a las familias, ni al entorno. Así que de nuevo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad, tu generosidad. Cuéntanos antes de despedirnos, para cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo o que quiera saber si estás en redes, ¿cuáles serían los datos de contacto que podemos dejar en las notas del episodio? Bien, bueno, redes sociales, Instagram, que es la principal cuenta que tengo, es @marialaura_neuro. Y estoy tratando de elaborar un canal de YouTube que se llama Cuando el autismo toca la puerta. Todavía está en construcción. Son las únicas 2 redes sociales con las que es las ventanitas que utilizo de información. No tengo ninguna otra. Muchísimas gracias por la invitación, Mau. Gracias a ti, María Laura, y gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta este punto. Os dejaremos los datos de la doctora Barat en las notas del episodio y nos escuchamos en el próximo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.